de que nuestra vida realmente llegue a emitir un perfume delante de ti. Pero sabemos, Señor, que ese perfume no será un ungüento que nosotros podamos conseguirlo en una tienda y ponernos y decir, estamos con un olor agradable para ti. No. Está ligado a la naturaleza de mi realidad. Es mi naturaleza la que tiene que emitir un perfume agradable para ti. Y Señor, tú nos has dado, nos has mostrado muchas formas diferentes de que nosotros en tu gracia sí podemos, al ser transformada nuestra naturaleza, poder postrarnos delante de ti, siendo un perfume a tus pies. Tú llevaste nuestro pecado, también dice esta canción. Y eso a veces nosotros no logramos captar de toda la forma exacta como tú nos quieres mostrar. El significado de que tú llevaste nuestro pecado. Nos quitaste el mal olor, la mancha que genera el pecado en nosotros. Tú te llevaste el pecado, Señor, y nos dejaste limpios por el poder de la sangre de Jesús. Por eso tiene sentido lo que dice esta letra también. Permítenos enamorarnos más de ti, porque hemos recibido el más grande beneficio que como seres humanos podemos tener, de que tú nos lleves nuestro pecado, lleves nuestra suciedad y hagas de nosotros recipientes, Señor, con olor agradable a tu presencia. Qué maravillosa experiencia, Señor. Por eso hoy te pedimos humildemente, en medio de la adoración de tu pueblo, Señor, que tú nos permitas, al abrir tu palabra, Padre querido, entender en esta mañana lo que tú has traído, una parte de tu esencia que nos quieras mostrar hoy. Revélate, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga. Veo algunas caritas españolísimas que están por ahí, ¿no? Y que han venido. Qué bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Sí? La Biblia tiene, ¿cuántos libros? 66. Permítame presentarlo de esta forma. Son 66 sistemas diferentes que nos permite a nosotros encontrar la realidad de la naturaleza de Dios, la realidad de la naturaleza nuestra como seres humanos. 66 sistemas diferentes que nos permiten conocer cómo Dios interacciona con nosotros de manera personal y comunitaria. 66 formas diferentes de percibir cómo debemos nosotros reaccionar frente a Dios y frente al resto de la comunidad. Somos 7.000 millones de habitantes en este mundo y nosotros como ecuatorianos creo que estamos por los 16 millones, creo, donde todos los santos días, por así decirlos, reaccionamos los unos con los otros. ¿Y cómo nos va en esa interacción del uno con el otro? A veces bien, a veces mal. Terminamos el día irritados, terminamos el día molestos, nos hicieron tener iras, decimos, ¿verdad? Absorbemos el dolor por una herida que nos hicieron, nos mantenemos amargados, resentidos, nos deprimimos. Esa es la realidad de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo realmente obtener un resultado lo más acercado a la realidad? Si es que nosotros no logramos percibir las lecturas y los principios de vida
de los 66 libros de la Biblia, difícilmente tendremos nosotros como seres humanos una idea clara de lo que es Dios y qué hace. Y una idea clara de lo que somos nosotros, que hacemos en esta tierra, tampoco. Necesitamos tener la revelación de los 66 libros, no de los 60 libros, no de uno, de los 66, porque es la única manera de tener un concepto claro de la verdad, de la realidad, de lo que es Dios, de lo que somos nosotros, de la interacción entre Dios y nosotros y de la interacción entre nosotros como seres humanos. ¿Cómo es la interacción con Dios? La Biblia muestra que la interacción con Dios nos permite captar su esencia. Si yo me relaciono, interacciono con Dios, me revisto más y más de su esencia, de su naturaleza. Por eso segunda de Pedro me dice que nosotros tenemos todas las preciosas y magníficas promesas para que podamos vivir como Dios manda y adquiramos la naturaleza divina. Otra versión dice, somos buenos colaboradores de Dios. Entonces, esa es la interacción entre Dios y nosotros. Mientras más interaccionamos con Dios, adquirimos más y más de su esencia, de su naturaleza. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? ¿Orando? ¿Es buena idea esa? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo oramos en el día? Por eso la encuestita que ustedes están recibiendo, ¿verdad? Podemos orar una hora. Ya, supongamos que oramos una hora. Una hora. Entonces, en esa hora percibimos su presencia, ¿verdad? Su aroma. Nos contagiamos de su aroma. Otra forma de hacerlo es su palabra. Leemos. ¿Cuántos capítulos podríamos decir que leemos en la semana? Mejor no pregunto, ¿verdad? Que esté en su querida y amada conciencia. Pero es una forma también de interaccionar con Dios a través de su palabra, a través de la alabanza. Pero sumemos en el día. ¿Qué tiempo? ¿2 horas? Ya, 2 horas, dice. Perfecto. Que cada día tengamos 2 horas de interacción con Dios para percibir el aroma de su presencia. ¿Y el resto? Interaccionamos como seres humanos y nos va mal. Si tendríamos la suficiente interacción con Dios, terminaríamos el día de la mejor manera posible sin contaminarnos demasiado con el sistema que el mundo tiene, ¿verdad? No nos íbamos a contaminar tanto. Pero resulta que algo no funciona. ¿Cómo interaccionar con Dios todo el día? ¿Cómo interaccionar con Dios todo el día? Para que no se dañen las relaciones interpersonales. Cuando nos peleamos entre marido y mujer, ¿se dañan las relaciones? ¿Quedan marcas? ¿Quedan resentimientos con los hijos, etcétera? ¿Cómo interaccionar con Dios todo el día? Esta es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Dios ha dado recursos para conseguir eso? Sí. El problema está que no sabemos, o no están a nuestro alcance. Y si no sabemos o no están a nuestro alcance, entonces, híjole, nuestro corazón siempre es débil. La Biblia me dice, quita de ti toda amargura, todo enojo, toda ira. Por lo tanto, si asumo que es verdad esta revelación, yo no le puedo decir a Dios, Señor, quítame la amargura, quítame la ira, quítame el enojo, porque Dios me dice, no, quita tú la amargura. Entonces es responsabilidad nuestra. Pero chispas, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y nos enfrentamos a una situación compleja. Hace 3 semanas ya hemos visto
los 2 domingos anteriores el concepto de la amargura. El domingo pasado se vio lo que es la depresión. Y vimos a 2 personajes, a un alabante, Asaf, a un cantante, a un adorador, que estaba custodiando el arca del pacto, que era el emblema de la nacionalidad del pueblo de Israel. Y el rey David, que también era alabante, cantante, músico, le dijo: cuídame el arca de la alianza. Y te pongo a ti para que tú seas agradecido siempre a Dios por lo que Dios hace con Israel. Y alábale y cuida. Y este hombre tan especial, en el Salmo 73 que vimos, se llenó de total amargura, dice así el texto. A tal punto llegó su amargura, que dice el texto que llegó tanto a doler su corazón, recuerden lo que dice la Escritura, y a sentir punzadas en su alma. Llegó a tan grande la profundidad de su amargura que se convirtió como una bestia delante de Dios. Dice así la Escritura. Entonces ¿qué le pasó a mi querido Asaf? ¿Cuáles son las características de él que, estando en la presencia de Dios, no logró salir de su problema? Y él mismo relata y prescribe en su salmo las luchas que él tuvo, hasta que dice: entré en la presencia de Dios. Y él da las salidas a su amargura. Y él, consciente de su realidad, porque interaccionó con Dios, la presencia de Dios es interaccionar con Él, adquirir su esencia, y como interaccionó con Dios, él puede decir sin lugar a dudas, y así lo muestra el texto, que tú me tomaste con tu mano derecha, y si yo tengo en el cielo a ti, no hay nada que me sirva aquí en la tierra. Y si mi corazón y si mi cuerpo, mi carne desfallecen, tú eres mi porción, tu roca, mi porción para siempre. Él entendió, descubrió en esa interacción con Dios la verdad de la realidad de lo que es Dios y lo que es Él. En los diferentes salmos que él escribe, el 74 hasta el 82, llega a verse la percepción que él tenía de su realidad y de su entorno como nación. El Salmo 74, él apela a Dios para que de alguna manera se le ayude a Israel. Se le ve ya a Asaf como el hombre que se preocupaba por su nación. ¿Cómo nos preocupamos nosotros? Y muestra ahí claramente que estaba luchando Asaf por esta característica especial de, estando como custodio del arca del pacto, Dios resuelve el problema de su nación, resuelve el problema de Israel, y medio que no le resultaba tan fácil. Así narra en los diferentes salmos que él escribe. Entonces aquí tenemos un hombre, un adorador, un músico, un alabante que se llegó a amargar. Pese a que era músico, pese a que era un adorador a Dios, pese a que escribía salmos y lo escribió hermosamente, formó una escuela, como les decía, de adoración que duró 500 años. Pasemos a otro perfil, a la persona del profeta Elías, para luego comparar con el Señor Jesús. A ver, cómo Jesús manejó también las emociones, cómo manejó las emociones. Ahí vemos a Elías, un profeta espectacular. Elías era un profeta que estaba en contacto con lo sobrenatural. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá ni rocíos ni lluvias, sino hasta que yo diga. Vaya, pues, eso es estar en la presencia de Dios. Y ustedes saben cómo se desarrolló su vida. Dios siempre le alimentaba. Estaba ahí en un riachuelo porque empezó a no llover, y sentado en el riachuelo venían unas avecitas y le daban de comer como en la boquita. Era bien mimado era el profeta Elías para Dios. Luego confronta el profeta Elías a todo Israel. Le dice: a ver, Israel, vamos a hacer una cosa. Y el rey Acab en la primera posición. Vamos a confrontar. O adoramos a Jehová Dios o adoramos a los Baales.
Pero no podemos estar en medio de una dualidad. O Dios Jehová es nuestro Dios y le adoramos solo a Él, o le adoramos a los Baales. Pero no podemos estar en medio de dos aguas a la vez. No podemos estar así. Y los confronta a los sacerdotes y de Baal, y vinieron los sacerdotes. Recuerden ustedes la historia claramente que se oyó la vez pasada, y ahí viene la confrontación. Se arregló el altar de adoración a Jehová, se puso la ofrenda y cayó fuego. Quedaron avergonzados los 400 sacerdotes de Baal, porque todo el día gritaron, se rasgaron, se sangraron sus cuerpos y no bajó fuego del cielo. Estaba en ese momento Elías lleno del poder de Dios. Digo, wow, podría decirse, me imagino yo, que yo pedí a Dios que caiga el fuego y fuego cayó. Después se subió al monte Carmelo, no había llovido, le dice al empleado, mira allá en el horizonte que aparezca una nubecita pequeña. No todavía, sigue orando, sigue de rodillas, que fuerte en la oración, hasta que dice, aparece una nubecita pequeña, Señor. Anda, dile a Acab que se corra porque viene el aguacero. Y se hace el aguacero, después de 3 años y medio. Vaya, ese no era un hombre cualquiera. Hasta que la mujer de Acab le dice, igualito que mataste a tus sacerdotes, te corto la cabeza el día de mañana. Y se derrumba Elías. Toda la experiencia de la relación en el poder de Dios, que hizo tantas cosas maravillosas, se pone en ascuas de angustia y depresión, porque una mujer, la esposa del rey Acab, le dice, mañana te corto la cabeza. Y se puso deprimido en su totalidad. ¿Cuál es la característica de la depresión? Que produce un pensamiento obsesivo de que solamente él vale. Y él quería morirse. Fíjese la tremenda contradicción que vivió Elías. Lleno del poder de Dios, él decía, yo no sirvo para nada. El único profeta quedo yo y quiere matarme. Quiero morirme. Y Dios le empieza a mimar. Le hace dormir, le hace descansar, le da de comer, le dice que haga ejercicios, le hace caminar. Todo hizo mimándole Dios. Un buen ejemplo que cuando hay algún deprimido tenemos que tener un poco de compasión y mimarles una partecita. Pero cuando ya comió, ya descansó, ya comió lo que era necesario, hizo ejercicios, todavía no salía de su encierro, estaba cerrado. La depresión genera encierro, se obtura, se encierra a la persona. Y va a la presencia, al monte de Horeb. Recuerden la historia que se vio esa cueva, y viene ahí un viento recio y Dios no estaba ahí. Y viene fuego y Dios no estaba ahí, pero era Elías el profeta del fuego. Y él no dice, no, Dios no está aquí, hasta que viene el sonido apacible y el profeta cae de rodillas porque percibió la presencia de Dios. ¿Qué haces aquí?, le dice. Y todavía seguía él cerrado. Soy el único que queda y me quieren matar, pobrecito de mí. Algo por el estilo estaba sintiendo así el profeta. Y no salía de su encierro hasta cuando Dios le dice, aquí viene la parte importante, hasta cuando Dios le dice, oye, déjate ya de cosas, anda, trabaja, cumple con lo que tienes que hacer, anda, unge al rey de Asiria, úngele al rey de Israel y úngele al profeta que te va a reemplazar. 7,000 profetas he separado que no se hayan doblado sus rodillas ante los Baales, así que tú no eres el único. Y le sacude al pobre Elías y le dice, como dice Chispas, Simón, ¿no? Pero tenía que hacer algo y yo me he estado dejando llevar. El deprimido se olvidó de sus responsabilidades. El deprimido se olvida de lo que tiene que hacer, se encierra en sí mismo, entra en angustia y dice, yo soy solito, nadie me quiere, nadie me comprende. Medio muy similar a lo que pasa en estos tiempos, ¿no? Nadie me quiere, nadie me comprende. Y Dios le dice, oye, despiértate, ponte a trabajar,
le sacó de su encierro y le puso a trabajar con lo que debía hacer. Este hombre Elías, dice el texto, ya murió el rey Acab. Viene el siguiente rey de Israel y se enfermó y le piden criterios sobre iba a vivir o no. Y le mandan a pedir consejo a este profeta Elías. Y mandó un capitán con 50 hombres. Y le dice al capitán, quiero llevarte a que le veas al rey. ¿Así quieres eso? Pues yo te voy a mandar fuego. Y viene fuego y le mató al capitán y a los 50 soldados. ¿Qué tal ese carácter? Luego el rey le mandó a otro capitán y a otros 50. Me vienen a buscar, pues ahí les va. Y les mandó fuego y les consumió ya van 100. Le manda al tercero. El tercero dice, por favor, no, ya vio lo que les pasó, no hagas tal cosa, por favor, te ruego que me perdones, pero el rey me pide que te lleve, ¿no? Y les llevó, y dio la sentencia de que no iba a morir. ¿Y cómo terminó Elías? Terminó siendo llevado a un carro de fuego, sin decir que pasó Elías por tiempos complicados, difíciles, porque se deprimió en grado sumo. Y la historia de él lo dice Jesús y lo dice el libro de Santiago que vamos a ver después. Veamos ahora cómo actuó Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo creo que la mayoría de nosotros estarían, me imagino yo que están diciendo en este momento, pero Jesús, pues, es el Hijo de Dios, ¿qué va a compararse con Elías? ¿Qué va a compararse con Asab? Y con cualquiera de nosotros. Jesús fue Dios, no hay cómo comparar, se podría decir. Pero como les decía, 66 libros, 66 sistemas de percibir la esencia de la naturaleza de Dios, la esencia de nuestra naturaleza, cómo reacciona Dios con nosotros, cómo reaccionamos nosotros con Dios. El libro de Filipenses, que ya lo revisamos, dice ahí que Jesús se despojó de su deidad. Se quitó su saco, su cobertura de Dios y actuó 100% como ser humano, igual que nosotros, pero sin pecar. Entonces, ¿es factible comparar? En la área de la parte emocional, vamos a ver que sí. El libro de Isaías, el capítulo 42, muestra un poquito cómo es el perfil del Señor Jesús y de un líder que anhelamos que usted y yo podamos ser. Isaías 42, los primeros versos, señala la palabra de Dios. En el libro de Isaías, uno de los grandes sistemas de percibir cómo es Dios y cómo somos nosotros. Él dice, he aquí mi siervo, que Él me sostiene, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre Él mi Espíritu Santo. 5 cosas. Siervo, escogido, me sostiene, pone en mí su Santo Espíritu, se deleita conmigo. Igualito como sucedió cuando Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Se bautizó. Este es mi Hijo muy amado en quien yo tengo complacencia. Es el mismo. Por eso estos versos se tratan de Jesús. Pero yo puedo hacer también un paralelismo con lo que soy yo, lo que es usted. Somos también siervos, somos escogidos. Ha puesto sobre nosotros su Santo Espíritu, se deleita con lo que hacemos, Él nos sostiene con su diestra victoriosa. ¿Es similar con nosotros? Pregunto. ¿Sí o no? ¿Puede ser? Claro que sí. Pero Él plantea y dice en la parte importante, Él traerá justicia a las naciones. Y se levanta este principio, hermano querido, del concepto de justicia. ¿Por qué nosotros no manejamos bien las emociones? ¿Por qué no nos llevamos bien entre nosotros?
Porque es difícil el desarrollo de una comunidad como el Ecuador, como cualquier nación en unidad. ¿Por qué? Porque no tenemos claro ni el concepto, ni la experiencia, ni la vivencia de lo que es justicia. Romanos del capítulo 14 me dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y se le presenta a Dios, a Jesús, como el instrumento de Dios para sembrar justicia, para traer justicia. Ese es el objetivo de Jesús. Vino acá en esta tierra para traer justicia, porque en el mundo en el cual estaba en el tiempo de Jesús no había justicia. Pero le dice en el texto, verso 2, no gritará, ni alzará su voz, ni se hará oír en las calles. Era el desarrollo de la justicia como en silencio, de uno a uno. No era el Mesías que iba a venir como jinete de un gran ejército para derrumbar al imperio romano de ese entonces. No, Jesús vino para que ejerza justicia sin gritar, ni alzar su voz, ni que se deje oír en las calles como un alboroto cualquiera. Y da la mecánica, por favor, y esto es importante, y da la mecánica, por favor, estamos hablando del concepto de las emociones, de cómo realmente salir de la angustia, de la desesperación, de la depresión, de la amargura. Y le da el texto, la manera como Jesús iba a actuar. Dice así, verso 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué significa la palabra no quebrará la caña cascada? Eso significa que Jesús no vendrá a herir más del que ya está herido. Jesús no vino a herir más del que ya está herido. No va a quebrar la caña que ya parece que está rota. No apagará la llama que apenas está que arde. Que vino Jesús, no vino a terminar de matar el que estaba agonizante. Qué manera de amar Dios al hombre y cómo realmente le condujo a Jesucristo para que haga su tarea. Y Jesús vino con un propósito muy claro, muy delicado a la vez, pero muy preciso. Tenía que, usando la verdad que era Él, traer justicia a la tierra. Y aún más, escuche bien lo que dice el verso 4. No se cansará ni desmayará hasta que se establezca en la tierra justicia. Eso implica, pese a la crisis que iba a vivir Jesús, no iba a cansarse, no iba a desmayar de su trabajo, de su propósito. Qué gran enseñanza realmente que vino a darnos a nosotros, nuestro amado Señor Jesús. ¿Qué dice el libro de Lucas? Por favor, acompáñenme al libro de Lucas, el capítulo 22, donde se va a centrar nuestra explicación en la comparación de estos tres personajes: Asaf, Elías, Jesús. Capítulo 22. Déjenle su texto abierto, por favor. Recordemos un poquito qué dicen los psicólogos sobre lo que somos los seres humanos. Ellos dicen que el ser humano reacciona en su tiempo actual como resultado de lo que ha sido su infancia, de lo que ha sido su niñez, de lo que ha sido el desarrollo de su personalidad, de los problemas que ha enfrentado. Realmente así lo es. Entonces, lo que nosotros vivimos en nuestra niñez nos marca cuando somos adultos. Las experiencias dolorosas, difíciles que hemos tenido en nuestra niñez, en nuestra juventud, marcan nuestra vida en el tiempo actual. ¿Cómo fue la niñez de Jesús? ¿Era limitado? Sí, muy pobre. Seguramente cuando nació María, que puso sus pañalitos por ahí, ¿no?, para tratar de evitar que el frío de la cueva, porque nació en una cueva con olor a buey, húmeda, y ahí le trataba de abrigar.
No nació Jesús en una cuna, en un Moisés que hoy hablamos, lleno de calor y todas las comodidades. No, nació así, sencillo, sencillo. Recuerden ustedes, en la edad de 12 años, María y José fueron con Jesús a Jerusalén. Y ahí estaban porque tenían que irse, por supuesto, cada año. Regresó María y José, ¿y dónde está Jesús? No lo encontraron. Se asustaron, se regresaron, le fueron a buscar y le encontraron a Jesús de 12 años sentado hablando con los doctores de la ley. Y le reclama a María, oye, ¿qué te pasa, Jesús? ¿Por qué haces esto? Nos tienes preocupados. Y Jesús le para en seco. ¿Por qué se preocupaban? ¿No sabían que tenía que ocuparme de la casa, en la casa de mi padre? De la casa de mi padre. Y dice la escritura que él luego de eso se sujetó a sus padres. Llegó a ser carpintero, le ayudaba a su papá, seguramente construyó sillas, mesas, qué sé yo, cuántas cosas. Trabajó con su padre, estaba sujeto, aprendió a manejar la madera. Seguramente se golpeó muchas veces los dedos, seguramente porque manejaba la madera, y toda persona que maneja madera se va a lastimar de alguna o de otra forma. Llegó capítulo 4 del libro de Lucas. Empieza su ministerio. ¿Cómo empieza el ministerio de Jesús? Lee la escritura que menciona y donde se muestra claramente lo que en ese rato percibía. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido para. Y se empieza a mostrar Jesús la razón de su ministerio, de su propósito. Él le tenía bien claro. Y empezó a hacerse de enemigos. Recuerden ustedes que en el capítulo 4 le querían botar desde el monte hacia afuera. Él les miró, no pudieron detenerlo, se pasó en medio de ellos porque no era todavía su hora. Aquí vamos a analizar el concepto de la muerte de Jesús. No era el problema en sí de la muerte, sino cómo tenía que morir. ¿Cómo tenía que morir Jesús? ¿Cómo tenía que morir Jesús? Jesús continuamente les decía a los discípulos, yo estoy aquí para morir en manos de los sacerdotes, de los escribas, y me van a considerar a mí como un malhechor. Les decía a los discípulos. Pedro le hace a un lado y dice, ¿cómo vas a creer? No pienses de esa manera, ¿qué te pasa? Y Jesús le reprende a Pedro y le dice, vete de mí, Satanás. No le dice, Pedrito, ¿qué te pasa? Vete de mí, Satanás, porque pones tu mira no en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Estoy repitiendo continuamente. Para entender cómo manejar las emociones, tenemos que manejar esto muy bien. Vamos al libro de Isaías, por favor. Isaías 53. Esto es clave para entender por qué y cómo tenía que morir Jesús. El libro de Isaías, el capítulo 53. El siervo sufriente, verso 10 al 12. Por favor, escuchemos muy despacito estos textos. Recuerden, 66 libros, 66 sistemas para entender la naturaleza de la realidad de Dios y nuestra naturaleza. Verso 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación del pecado, cuando haya puesto su vida en expiación del pecado. Recuerden que Jesús se hizo pecado y la paga del pecado es muerte. Jesús se hizo pecado y la paga del pecado es muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuándo va a prosperar el propósito de Jesús que vino aquí en la tierra? Cuando haga expiación por el pecado. Ahí va a considerarse Jesús que prosperó su mano.
Mientras eso no ocurra, no podía decirse que el propósito de Jesús prosperó. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. A ver, ¿cómo es eso? Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuándo hay fruto? Cuando uno está afligido. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Oiga, por favor, póngase a pensar. Cuando uno queda satisfecho, uno está sufriendo hecho pedazos. Qué satisfecho estoy porque he sufrido. ¿Cuándo dice uno así? Pero dice aquí que él quedará satisfecho por la aflicción vivida. Por favor, esto es fundamental entender en el manejo de nuestras emociones. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjese, mi hijo, dicho en otras palabras, mi siervo, mi hijo, dirá Dios, hará esto, justificará mi siervo a muchos. Es decir, por lo que haga Jesús en expiar el pecado, en sujetarse a padecimiento, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y verso 12, por lo tanto yo le daré parte con los grandes. Cuando Jesús se convirtió en grande, vamos a Filipenses nuevamente el capítulo 2, cuando Él se despoja, dice, ¿no?, que el Señor le despojó de su deidad y se humilló en grado sumo hasta ir a la muerte y muerte de cruz. Por esa razón Dios le levantó. Por eso toda rodilla confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Miren cómo está yéndose al propósito. Creo que nosotros a veces no percibimos el propósito santo del Señor Jesucristo. Pero así expresa la Escritura. Con todo eso, sabiendo cuál era el objetivo, el fin, Jesús, de sufrir lo que sufrió, vamos al capítulo 22 del libro de Lucas. Mire la experiencia de Jesús, la Santa Cena. Todo hermoso para Él, como dice la Escritura, que fueron a hacer ese tiempo hermoso que Jesús esperaba. Y dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, dice Jesús. Y le dice a los suyos, a sus panas, a sus amigos, que pasó orando toda la noche para que Dios le revelara quién era llamado a ser su discípulo. Y está con ellos. Cuánta alegría siento yo, cuánto quería esto antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego, ¿qué sucede? En el verso 1 y 2 del mismo capítulo 22 dice, Satanás entró en Judas el Iscariote. Y estaba Jesús al lado con Judas, que estaba endemoniado. Ojo con esto, ¿eh? ¿Cuántas veces Jesús liberó a los demonios de las personas? Muchas veces. Y ahí le ve a Jesús, a Judas. Su amigo, el que oró al Padre para que le haga su discípulo, Judas, le traicionó por dinero. ¿Cómo se sentiría usted cuando es traicionado? ¿Cómo se siente usted cuando es traicionado? ¿Ganas de matar o no? Ahí estaba Jesús. Termina Jesús la Santa Cena y se pusieron a pelear entre los discípulos. Dice el verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Se pusieron a pelear. Sus amados discípulos se pusieron a pelear. Y iba grabándose en el corazón de Jesús todo su tiempo ministerial el dolor del corazón humano. Cuando Jesús quería sanar en sábado,
los sacerdotes, los fariseos se iban en contra de él, querían destruirle. Pero a su vez Jesús levantó a los que estaban enfermos, a los leprosos, a los ciegos, a los sordos, a los paralíticos, les resucitó a varios de ellos. Estaba en 3 años, vio cómo era el corazón humano. Pudo percibir cuánto daño produjo el pecado en el corazón humano. Vez tras vez, golpe tras golpe, podía experimentar la miseria del corazón humano por el pecado. Y él empezó a angustiarse en gran manera al ver la necesidad de que esta raza humana tenía que ser redimida. Y él vino para redimir al ser humano, para hacer expiación por el pecado, para ir a la cruz, para ser asesinado. El libro de Daniel, el capítulo 9, verso 26 dice: y vendrá el Mesías y será muerto el Mesías, pero no por sí. Tenían que matarle al Mesías. No tenía que morir de muerte natural, tenía que matarle al Mesías. Que Jesús haga la expiación al ir a la cruz y cargar nuestros pecados. Pedro le dice: Jesús, yo te voy a seguir y te voy a defender con mi vida, Jesús. Se ríe Jesús y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. 3 veces me vas a negar. Oiga, ¿cómo cree que estaba Jesús en su corazón viendo todo esto? Y en esa condición, ya llegaba la hora, va al huerto de Getsemaní, verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Es un tema complicado un poco la traducción aquí, porque parecería ser que cuando Jesús les dice oren para que no caigan en tentación, de que alguien les iba a tentar, iban a caer. No se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a que oren para que Dios le dé fortaleza para lo que van a vivir en poco tiempo. Esa era la oración. ¿Y qué hicieron los discípulos? Roncaron. Eso fue. Recuerden ustedes. Se durmieron. Claro, habían comido, habían cenado, todo lindo, habían peleado entre ellos, se cansaron, se durmieron y le dejaron a Jesús solito en el huerto de Getsemaní. Dice luego: él se apartó de ellos a una distancia de un tiro de una piedra y puesto de rodillas oró. Ay, aquí viene la gran cosa maravillosa de Jesús, de cómo manejar el dolor. Recuerden que Jesús se despojó de su deidad. Era un ser humano común y corriente como usted y como yo, sin pecado. Por favor, esto es importante entender. Y se arrodilló diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué situación tan extrema de estrés que vivía en ese rato Jesús. Papá, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Y entró en agonía. Eso implica que sentía morirse prematuramente, y oraba intensamente y rogaba a Dios, y la sangre salía de su cuerpo. Estaba muriéndose Jesús. ¿Pero era ese tipo de muerte que debía tener? No era ese tipo de muerte que debía tener. Vamos por favor al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Este es fundamental que le entendamos. ¿Sabe por qué? Porque vamos a darnos cuenta cómo yo puedo estar en la presencia de Dios continuamente para no dejarme llevar de las crisis en las relaciones interpersonales.
cómo realmente estar en la esencia de Dios para que día tras día, más de la hora que yo pueda orar o leer la Escritura, todo el día pueda percibir el aroma de su presencia. Hebreos del capítulo 5. Hebreos es el único libro de los 66 que unifica Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Vamos a leer la próxima semana, a revisar el libro de Santiago. El libro de Santiago va a ser fundamental entender esto, porque lo que vamos a hacer con el libro de Santiago es analizar cómo está la realidad de mi entorno. Por favor, iglesia amada, ¿cómo está la realidad de mi entorno? ¿Cómo está usted viviendo en su entorno? ¿Y qué tiene que hacer usted en su entorno? Y eso nos va a dar los principios el libro de Santiago. Eso implica que usted tiene que hacer un plan, una agenda de trabajo para resolver los problemas de su entorno. Esa es la ética del libro de Santiago. Y luego vamos a ver el libro de Hebreos, que es el libro que unifica, que une lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que entraba una vez al año. Entraba una vez al año llevando al lugar santísimo la ofrenda de la sangre del animal sacrificado para presentarle ante Dios por el pecado propio del sumo sacerdote y el pecado del pueblo. Y cuando salía el sumo sacerdote de ese lugar santísimo, había garantía un año de éxito para el pueblo de Israel. Recuerden esa historia. Y miren cómo se unifica aquí al sumo sacerdote. Por favor, tener atención porque aquí va a haber una revelación maravillosa. Verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Era el mecanismo que Dios usaba. 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, el sumo sacerdote, rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tantos por sí mismo como también por el pueblo. 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. A ver, hermanos, una pregunta. ¿De qué tribu eran todos los sumos sacerdotes? De la tribu de Leví, de la línea de Aarón. ¿Jesús de qué tribu fue? Judá. ¿Cómo es eso? Nada tenía que ver entonces. El sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, de los lomos de Aarón. Y Dios señalaba a quién tenía que hacerlo. Y hay una transformación total en el concepto del sumo sacerdote en la imagen de Jesús. Porque Jesús llegó a ser sumo sacerdote de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que se le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem, rey del Dios viviente, en donde Abraham fue a presentar sus diezmos al rey de Salem cuando tuvo victoria sobre los ejércitos que lastimaron a Lot, su sobrino, y le presentó los diezmos de todo. Y ahí recibe a Abraham de qué iba a pasar con sus lomos, con su descendencia. Melquisedec se considera que no tiene origen ni tiene fin, se refiere al Señor Jesucristo en ese tiempo. Y aquí viene la parte: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso en la comunión que hacemos nosotros de la Santa Cena, el pan no se convierte en Jesús, en el cuerpo de Jesús,
ni el vino se convierte en la sangre de Jesús. Eso no es cierto. Es un símbolo de. Porque si fuese así, Jesús tendría que, como los sumos sacerdotes de la tribu de Leví, cada vez tenían que ir a presentar el sacrificio. Jesús lo hizo una sola vez y para siempre. En esa condición le conecta Getsemaní. Se conecta en Getsemaní. Verso número 7. Estoy leyendo Hebreos, verso número 7. Y Cristo en los días de su carne, en los días de su ministerio, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué tremendo que es esto. Fue oído y fue librado de la muerte. ¿De qué muerte? De la muerte que iba a hacerlo en Getsemaní, porque estaba moribundo, estaba en agonía. Y Cristo entró en pánico, por así decirlo. Pero por favor, ¿qué tipo de pánico? Papá, me estoy muriendo. No voy a ir a la cruz. No voy a cumplir el propósito para el cual yo vine a esta tierra y que está puesto con los profetas. Me estoy muriendo. Mi estrés es profundo por el pecado de la humanidad. Ellos necesitan que yo lleve su iniquidad en mis hombros, papá. Ellos necesitan que yo vaya a la cruz, pero me estoy muriendo. ¿Es así tu voluntad, que yo muera prematuramente antes de tiempo? Y fue escuchado por su reverente sumisión. La palabra sumisión, su separado misión, es estar en misión bajo el liderazgo de alguien. Las mujeres muy difícilmente aceptan esto, que deben ser sumisas, ¿no? ¿Qué significa sumisión? Estar en misión bajo el liderazgo de alguien, del esposo. El lío está cuando el esposo no tiene claro la misión, ni tiene claro su liderazgo. Por eso difícilmente la mujer se somete al marido, porque el marido no tiene claro la misión. Su misión es estar en misión bajo el liderazgo de su esposo. Cristo estaba en misión bajo el liderazgo de su Padre Celestial. Y su misión era morir, que le maten, no que se muera de muerte natural. ¿Por qué hubiera pasado si se hubiera muerto Jesús en Getsemaní? ¿Quién hubiera sabido? Nadie. Ahí solito, porque hasta los discípulos estaban dormidos. ¿Quién hubiera sabido que murió? Hubiera muerto de muerte natural y no hubiera pasado nada. La angustia de Jesús, hermano querido, y eso me emociona a mí, porque Jesús estaba angustiado, porque usted y yo no teníamos la posibilidad de ser salvos si hubiera muerto Jesús prematuramente, como dice el libro de Hebreos. Eso es amor, hermanos. Eso es manejar el dolor bajo un propósito claro. Bajo un propósito claro. Y miren lo que pasó. Escuche bien, verso 8. Y aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, estoy leyendo Hebreos 5, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga, Jesús aprendió a obedecer por medio del dolor. ¿Pero cuál dolor? No el dolor, híjole, me van a crucificar, me van a poner los clavos, me ir a la cruz, uy, qué terrible. No era ese dolor. Para nada era ese dolor. Era el dolor de no poder llegar a la cruz para que el hombre no sea justificado. Ese es otro tipo de dolor que le hizo sangrar en su sudor. ¿Comprendió eso? Así nos amó Jesús. Así nos amó Jesús en ese nivel. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser
autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y el verso 10, y fue declarado por Dios de la tribu de Judá, fue declarado por Dios a Jesús sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entró al lugar santísimo Jesús, no con la sangre de ningún animal, ni un cordero, ni un buey, sino su propia sangre. Aquí estoy, papá, cumpliendo tu propósito. Pero tenía que ser obediente en grado sumo, por eso le rogaba al Padre: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si debo morir prematuramente, está bien, me someto a ti, papá. Y por haber hecho esta oración, Dios le escuchó por su reverente sumisión y le hizo Señor, para que toda rodilla se doble y todo hombre confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es una maravilla, hermanos. Esto es una maravilla. A veces no entendemos. Termino en esto, hermanos. ¿Cómo puedo entonces yo lidiar con las relaciones interpersonales? Si oro una horita al día, si es que oro una horita al día. Si es que leo la Escritura una horita al día. ¿Cómo me lleno de su esencia? Si todos los días tengo problemas y conflictos y hablo con 1000 personas y hay guerras y hay desigualdad y la justicia no se ve, ¿cómo hago? Jesús nos dio la respuesta. Jesús nos diría ahora: ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Entonces, por el propósito yo me conecto con Dios. Sea abogado, sea enfermero, sea secretaria, no importa, porque estoy haciendo el propósito tuyo en mi vida cotidiana. Entonces, no solamente es la hora de la oración, no solamente es la hora de la lectura de la palabra, es lo que hago que me hace sentir que estoy ligado a ti, que estoy relacionado contigo. Es lo que hago para la gloria de tu nombre. Es el propósito que yo estoy cumpliendo en mi vida. Lo que yo hago me llena de ti, me llenas de tu sustancia, y el resto me vale, pues, ¿o no? El resto me vale, pues. Sinceramente, nos peleamos por tonteras, nos enojamos por tonterías, almacenamos dolor y resentimiento, ira, enojo por todo. ¿Cómo voy a obedecer lo que Dios dice? Abandona, pues, Juan, Pedro, Luis, abandona tu amargura, abandona tu ira, abandona tu enojo. ¿Cómo voy a abandonar, pues? Si soy parte de eso. No tengo claro lo que yo hago. Apunto a tener cosas y no a desarrollar el reino. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El resto no vale lo suficiente para llenar mi corazón de dolor. Mi corazón de dolor sería cuando no pueda evangelizar por miedo. La evangelización es algo que viene de Dios para que la justicia de Dios llegue a la tierra. Por eso el libro de Santiago, usted tiene que definir su entorno. Y si en su entorno hay injusticia, el libro de Santiago le da las herramientas para implantar su justicia. Eso es la verdad, hermano querido. Por eso digo yo, hermanos, nosotros somos un revoltijo de emociones desordenadas. Nos resentimos porque no nos saludan. Imagínense que Jesús se resienta porque no le saludaron. Pues nos resentimos porque nos vieron mal.
Nos hicieron ¿cómo es el ojo? ¿Cómo es este término? Nos ojearon, ¿no es cierto? Nos resentimos por cualquier cosa. Y almacenamos dolor. ¿Por qué almacenamos dolor en esa forma? Porque nos sentimos dioses. ¿Cómo me vas a ofender a mí? ¿Cómo me vas a lastimar a mí? ¿Cómo no me vas a tratar como yo me merezco? Igualito que los discípulos que se pelearon para ver cuál era el mejor. Y Jesús dice, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y dar la vida en rescate de muchos. Eso deben ustedes pensar. Esto no es religión, hermanos queridos. Esto no es que él dice la iglesia evangélica. Esto no, esto es relación, es interacción con Dios. Por favor, es interacción con Dios. Déjame decir de esta manera, cada vez que aquí está mi querido Osvaldo, mi amigo, si yo interacciono con él, cambia mi estado de información. Siempre que reaccionamos con alguien, cambia nuestro estado de información. Si mi reacción con Osvaldo no es positiva, no es buena, decrezco y me amargo y se amarga y decaigo en energía y en fuerza. Cada vez que interaccionamos con alguien, cambia nuestro sistema de información y nuestra realidad frente a Dios. Cambia nuestro estado. Si nos bronqueamos con la esposa, cambia nuestro estado ante Dios. Si hacemos algo que no es correcto, que no es justo, cambia nuestro estado de información frente a Dios. Por eso necesitamos que la verdad de la palabra nos revele los 66 libros, no 67, no 4, no 5, los 66 libros. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y que Dios nos ayude a que dejémonos de cosas pequeñas y logremos vencer la amargura y la depresión y salir de nuestro estado natural de ser sistemas mal informados a convertirnos en sistemas formados bajo la influencia de nuestro Dios eterno. Y luego vamos a orar por los diezmos y ofrendas y pasamos a servirnos la Santa Cena. Padre querido, gracias por tu palabra, por la esencia de tu revelación. Gracias a ti, Jesús, que manejaste las emociones. No es que no sufriste, no es que no padeciste dolor en tu alma, no. Pero la intención de tu corazón eran por buscar nuestro bienestar, nuestra redención. Jesús, gracias por amarnos así. Gracias por insistir en ir a la cruz y probar tu carácter de nobleza. Gracias porque no fuiste una caña que estaba rota y se partió. No fuiste una lámpara cuya mecha estaba casi por apagarse, sino que cogiste poder, fuerza y valor y te fuiste a la cruz resuelto. Te pegaron, te lastimaron, y cada vez que de tu espalda, Jesús, salía pedazos de carne, te dolía así, pero no estabas concentrado en el dolor, sino cada látigo, cada clavo fue un pasito más para que el hombre se salve, un pasito más para redimir a la raza humana, un pasito más. Ya llego, otro clavo más, otro golpe más, otra espina más, otro sangrado más, otro golpe más, pero ya se aproxima hasta que llegaste y dijiste, todo está consumado.
y te hiciste pecado por salvarme a mí, por salvarnos a nosotros, Señor. Y queremos agradecerte en esta mañana, hoy que recordamos la Santa Cena. Queremos agradecerte, Jesús. Permítenos ahora también orar por los diezmos y ofrendas. Y vamos a dar por agradecimiento, por darte honra, gloria, para que estos recursos se expanda tu reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por darnos vida y vida en abundancia. Y podemos decir que hoy sí puedo quitar la amargura, quitar la ira, quitar el enojo, por la esencia de tu palabra que hoy nos has permitido recibirla. Bendice, Señor, estas ofrendas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a diezmar con alegría.